Otra forma que nosotros tenemos para asegurar nuestra red, otro método que nosotros deberíamos usar para analizar si nuestros equipos son vulnerables a ataques, nosotros tenemos que aprender a hacer un escaneo de puertos para descubrir qué puertos abiertos tiene cada equipo. Nosotros lo que queremos hacer es, queremos poder escanear nuestros equipos y hacer un escaneo de puertos y saber qué puertos están abiertos y asegurarnos que solamente los puertos necesarios son los puertos que deberían estar abiertos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tienen un servidor web. Ese servidor web, ustedes saben, tiene que estar escuchando en puerto 80. Tiene que tener el puerto 80 abierto para que los usuarios puedan conectarse a la página web. Ustedes saben, un servidor web está escuchando en puerto 80 TCP. Ustedes quieren asegurar que solamente ese puerto está abierto y no otro puerto que no es necesario está abierto. Me refiero, supongamos tienen ese servidor web, el servidor web está escuchando en puerto 80 y hacen un escaneo de puerto y descubren, por ejemplo, que ese puerto está abierto también en puerto 21 FTP, 21 TCP. Eso quiere decir que también está escuchando ahí un servidor FTP. Ahora, ustedes quieren quizás que ese servidor no debería estar abierto en FTP, o quizás que no estuvo abierto en FTP y de repente descubrieron que ese puerto está abierto, quizás que un hacker le hackeó el servidor y les montó ahí un servidor FTP sin que ustedes lo sepan. Entonces ustedes tienen que tener herramientas para detectar qué puertos están abiertos y después también entender que cada puerto que está abierto es una puerta para un atacante, otra puerta que le permite a él intentar de hackear el puerto, el servidor en ese puerto. Entonces, ustedes quieren minimizar los puertos que están abiertos en cada IP, en cada servidor, y para eso tienen que conocer el uso del escaneador de puertos, que el escaneador de puertos, su tarea principal es indicarles qué puertos están abiertos y indicarles si son qué servicio está corriendo en cada puerto y etcétera. Nosotros vamos a ver la herramienta Nmap. La herramienta Nmap es un escaneador de puertos, es una herramienta que ya está instalada dentro de Kali Linux. La herramienta Nmap, su forma más simple de realizar un escaneo es realizando, por ejemplo, un escaneo donde ejecuto el comando nmap con el IP que quiero escanear. A ver, voy a ver cuál es el... Nosotros vamos a escanear este IP que es el Metasploitable que les mencioné antes. Este sistema operativo tiene varios puertos abiertos y a propósito tiene varias vulnerabilidades. Nosotros lo vamos a usar como nuestro target, nuestro objetivo que vamos a escanear. Entonces el IP correcto era aquí 5085. Ejecuto nmap. Ven, Nmap me indica cuáles son los puertos abiertos que él descubrió en en este equipo, ¿sí? El 192.168.0.85. Me indica todos estos puertos están abiertos, ¿sí? Y yo, si necesito asegurar ese servidor, entonces después me fijo por qué estos puertos están abiertos y si realmente son necesarios
que sean abiertos. Ahora, si yo me pongo la gorra del atacante, ¿sí? Yo les voy a explicar Nmap desde el punto de vista del atacante, cómo él usa Nmap para buscar qué puertos él puede hackear, ¿sí? Entonces la forma más simple de ejecutar un escaneo es Nmap y el IP. Ahora, Nmap usa un mecanismo para descubrir qué puertos están abiertos. Y para eso tenemos que acordarnos lo que es el saludo de tres vías, ¿sí? El TCP Three-Way Handshake. ¿Y qué es este TCP Three-Way Handshake? Cuando tenemos un usuario, un laptop de un usuario se quiere comunicar, por ejemplo, a este servidor, a la página, supongamos que este es un servidor web con el puerto 80 abierto. El usuario, cuando abre el navegador envía un paquete inicial. Ese paquete lo envía en puerto 80, ¿sí? En puerto 80 porque el servidor está escuchando en ese puerto. Es un paquete que se llama SYN. El cliente le dice al servidor, señor servidor, yo me quiero sincronizar contigo para realizar un intercambio de información. El primer paquete que se envía es el paquete de SYN. El servidor responde cuando el puerto está abierto, cuando el puerto 80 está abierto, el servidor responde con SYN ASK, Synchronize Acknowledge. Y cuando el puerto está cerrado, cuando el puerto 80 está cerrado, muchas veces lo que ocurre es que el servidor responde con un paquete reset, RST, para resetear la conexión, o que simplemente no responde con ninguna respuesta, y el cliente entiende que ese puerto está cerrado. Pero en el caso que el puerto está abierto, se envía el segundo paquete que se llama SYN ASK, y el cliente responde con el tercer paquete que se llama ASK de Acknowledge, y esto se llama el saludo de tres vías. Saludo de tres vías simplemente porque se envían tres paquetes para el inicio de cada conexión en puertos TCP, solamente en puertos TCP. En puertos UDP ocurre otra cosa totalmente diferente, cuando el cliente envía el tráfico a el cierto puerto, pero sin ninguna sincronización de parámetros y sin ningún TCP Three-Way Handshake, sino en paquetes UDP se envían los paquetes directamente sin establecimiento de conexión, ¿sí? Ahora, lo que hace Nmap, Nmap, el escaneador de puertos, lo que hace, usa este mecanismo exactamente para aprender qué puertos están abiertos y cerrados. Bien, les voy a mostrar. Nosotros lo que nos interesa, ¿sí? O que lo que le interesa al atacante, el atacante quiere saber puertos que están abiertos, puertos que Nmap indiquen que están abiertos, que están open. Ahora, nosotros nos podemos topar también con otras respuestas de Nmap cuando Nmap indica que el puerto está cerrado, ¿sí? O simplemente cuando dice ahí que el puerto está filtrado. Nosotros, un puerto que Nmap nos indica que está filtrado o cerrado, filtered port o closed port, nosotros como atacantes no podemos hacer nada con ese puerto. Nosotros lo que nos interesa son los puertos que dice opened. Nosotros podemos lanzar puertos cuando no podemos lanzar ataques a puertos que están abiertos, perdón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un filter port en el resultado del escaneo, quiere decir simplemente
que el firewall, ¿sí? El firewall no dejó el envío de nuestro paquete SYN no lo dejó pasar hacia el servidor, ¿sí? Miren, Nmap cuando hace un escaneo, cuando yo hago un escaneo con Nmap, supongamos a puerto 80 de un servidor, ¿sí? Lo que ocurre es que se envía el SYN a ese puerto, ¿sí? El servidor, si el puerto está abierto en el servidor va a responder con un paquete de Synchronized Acknowledge, ¿se acuerdan? Ahora, con ese paquete, Nmap entiende que el puerto está abierto. Si no recibe ningún segundo paquete, o si recibe un paquete de reset, Nmap entiende que el puerto está abierto. Nmap usa el mismo mecanismo para entender si los puertos están abiertos o cerrados. Usa el mecanismo del three-way handshake, del saludo de 3 vías en TCP. Un puerto filtrado quiere decir, cuando nosotros vemos en el resultado un puerto filtrado, quiere decir que tenemos un firewall entre nuestro equipo donde nosotros realizamos el escaneo y el servidor que estamos, nuestro objetivo. Quiere decir que hay un firewall. Ese firewall puede ser hardware o software, pero ese firewall está antes del servidor y está protegiendo el servidor, ¿sí? Quiere decir que el firewall no permitió el paquete SYN que pase. Eso cuando vemos tráfico, un puerto filtrado. Un puerto, cuando nosotros vemos un resultado donde indica Nmap que el puerto está cerrado, quiere decir que el que el firewall permitió nuestro paquete de SYN que pase por el firewall, pero en el servidor mismo no hay ningún servicio que está escuchando en puerto 80. Muchas veces un firewall, nosotros podemos entender cuando recibimos un puerto, cuando nos indica que el puerto está cerrado, a veces podemos muchas veces entender que a veces el firewall está mal configurado porque el firewall no debería dejar pasar ese paquete de primera vez, ¿sí? Puede ser también que algunos firewalls lo que hacen es, cuando nosotros vemos en el resultado del escaneo un puerto cerrado, muchas veces también nos indica que el firewall estuvo parando, ¿sí?, ese paquete y respondió a ese paquete con un reseteo de la conexión, ¿sí? Eso es lo que quiere decir también un puerto cerrado. Bien, ahora si volvemos a Nmap, ¿sí?, yo les quiero mostrar algunas formas de ejecutar escaneos. Aquí, la forma más simple de ejecutar un escaneo es el Nmap y el IP. Pero yo puedo también, con el switch "-p", con la opción "-p", puedo indicar un puerto específico. Por ejemplo, si quiero saber si solamente puerto 21 está abierto, entonces, a ver, voy a ver, se me está cambiando el IP. Aquí está, el puerto 21 está abierto en este IP. Puedo mencionar también un rango de puertos, por ejemplo, de puerto 21 hasta puerto 25. Me indica aquí que en este rango algunos puertos que están abiertos o cerrados. Puedo usar también la coma. Y aquí voy a fijar también si puerto 80 está abierto en ese
en el rango, ¿sí? Están todos cerrados, no todos cerrados, perdón, algunos abiertos, algunos cerrados, y el puerto 80 está abierto. Cuando realizo un escaneo, puedo poner también una máscara. Puedo realizar un escaneo así, barra 24, y se va a fijar si todos esos puertos están abiertos en todo ese rango. Ahora puedo también, a mí me gusta usar la opción menos V, y ver es Verbose Mode, y ver todo el proceso del escaneo. ¿Sí? Es el mismo resultado. Cuando realizo un escaneo con Nmap, puedo usar también, puedo hacer escaneos obviamente a IPs públicas. ¿Sí? Por ejemplo, sí, este es un servidor de uno de nuestros clientes en Israel. Hice un escaneo, me indica que el puerto 80 sí está filtrado, o sea, que está protegido por un firewall. ¿Sí? Y puedo también hacer un escaneo a un URL. Por ejemplo, estoy realizando ahora un escaneo a nuestro sitio. Y el puerto está abierto. También aquí, en este caso, Nmap me indica por qué él sabe que el puerto está abierto. Y me dice aquí el reason, la razón por cual él sabe que el puerto está abierto es porque recibió una respuesta de un SYN ASK del lado del servidor. Eso le indica que el puerto está abierto. Podemos también usar el... Bueno, vamos a volver a nuestro... Ahora, aquí estoy realizando un escaneo solamente al IP 87. ¿Sí? El puerto 21 está abierto, me indica. Ahora puedo usar el switch menos S. El menos SB es un switch que me indica qué servicio está corriendo en ese puerto 21. ¿Sí? Es version, ¿sí? V por version. Y me indica, me agrega otra columna de version y me indica que el puerto 21 está abierto y el servicio que está corriendo exactamente, en este caso es un servidor FTP, y la aplicación que se está usando para correrlo es VSFTPD. ¿Sí? Eso es la opción "-SB".